Shalom de nuevo, les saludo muy afectivamente, Sucheres de nuevo, con la segunda parte de este set de 5 Shurim que se refieren a la visión judía de la era mesiánica y al mundo venidero. En la primera parte sobre el Mashiach estudiamos la importancia de la creencia en la existencia del Mashiach, quién sería el Mashiach y qué es lo que él debe hacer. En este segundo shur nos vamos a referir a la naturaleza de la era premesiánica y de la era mesiánica, cuándo tendrá lugar y qué es lo que podemos hacer para apresurar la llegada del Mesías. Durante la época del Mesías tendrán lugar dos resurrecciones de los muertos. Una ocurrirá al comienzo de la era mesiánica para aquellos que son completamente rectos, y la segunda resurrección tendrá lugar al finalizar la era mesiánica para todos los demás. El concepto de la resurrección y su rol en el mundo venidero lo vamos a ver en las clases número 3, 4 y 5. Que eso vamos a hablar de lo que es el mundo venidero, que es la resurrección de muertos. En esta sección vamos a analizar cuál será el momento adecuado para la llegada del Mesías, las condiciones previas a su llegada y si tenemos la posibilidad de predecir cuándo va a ocurrir. Según el Talmud Babli, el Talmud de Babilonia, Eruvin 43a, b, el Mesías puede llegar cualquier día excepto en Shabbat y en Yom Tov. Si una persona hace un juramento diciendo voy a ser un nazir, alguien que tiene prohibido beber vino en los días en los cuales puede llegar el hijo de David, el Mesías, entonces tiene permitido beber vino en Shabbat y en Yom Tov, porque el Mesías no llegará ni en Shabbat ni en Yom Tov. Pero la persona tiene prohibido beber vino cualquier otro día de la semana, porque el Mesías puede llegar cualquier día. Esto lo sabemos porque el versículo dice, he aquí que yo envío a Eliahu a Naví antes de ese grandioso y maravilloso día de Dios. Malají 3:23. Hay una antigua tradición en Israel respecto a que Eliahu no vendrá a anunciar el inminente arribo del Mesías en la víspera del Shabbat o de Yom Tov, porque esto provocaría un gran trastorno. Las personas descuidarían los preparativos del Shabbat para ir a recibirlo. Eliahu Hanaví, el profeta Eliahu, vendrá a anunciar al Mesías el día anterior a su llegada. Por lo tanto, el Mesías no puede llegar en Shabbat ni en Yom Tov, ya que todos saldrán a dar la bienvenida a Eliahu el día anterior, interrumpiendo los preparativos para la festividad. Sin embargo, el punto a destacar es que el Mesías de manera potencial puede llegar en cualquier otro día de la semana. El Hafez Haim, en Zahor le Miriam, capítulo 18, dice que el Mesías puede llegar en cualquier momento, siempre y cuando nosotros lo merezcamos. También está escrito, he aquí que yo envío a Eliahu a Naví, Malají 3:23. Si prestamos atención, veremos que el verbo no está escrito en tiempo futuro. Yo enviaré, sino en presente. Yo envío. Esto implica que Dios puede enviarlo en cualquier momento y en toda época, si tan solo nosotros tenemos el mérito necesario. No se puede calcular la fecha exacta. Se nos ordena esperar cada día la llegada del Mesías, Rambam, Maimónides, en los 13 principios de fe, y por lo tanto no debemos calcular el día exacto en el cual llegará. Aún más, si llegamos a equivocarnos en el cálculo, podemos llegar a perder la esperanza respecto a su arribo, tal como lo ilustra la siguiente fuente. Talmud Babli, Sanedrín 97b, calcular cuándo va a llegar el Mesías puede llegar a negar directamente su llegada. Rabí Shmuel ben Nachmani dijo en nombre de Rabí Jonatán, que se pudran los huesos de aquellos que calculen el fin, porque ellos van a decir que puesto que llegó el momento predeterminado y que él aún no ha llegado, eso significa que nunca vendrá. Mejor es esperar por él tal como está escrito. A pesar de que se demore, lo esperaré.
Isaías 30:18. El Rambam también en Hilhot Melahim, en Leyes de los Reyes 12:2, dice que dedicar demasiada atención a los detalles relativos al Mesías no debe ser el principal foco de atención en el desarrollo espiritual de una persona. Una persona no debe involucrarse demasiado con Agadot, o sea, respecto al Mesías, ni con las palabras del Midrash sobre este tema. No debe colocarlo como su principal foco de atención, porque esto no lleva a la persona a amar ni a temer a Dios. Tampoco se debe calcular el final, es decir, la llegada del tiempo del Mesías. Por el contrario, la persona debe esperarlo y creer en el principio general, tal como ya lo hemos explicado. ¿Está predeterminado o no? A pesar de que Mesías puede llegar cualquier día, aún así podemos preguntarnos, ¿el momento de la llegada del Mesías está predeterminado o depende de nosotros que ocurra? Como lo demostrarán las fuentes siguientes, la respuesta es ambas cosas. Rabí Saadia Gaon Emunot de Bedeot 8.2. Hay dos maneras en las cuales puede llegar el Mesías. Creemos que Dios estableció dos periodos alternativos respecto a la duración de nuestro exilio. Uno se extiende hasta cierto momento mientras hacemos teshuvá, literalmente regresar o arrepentirse, y el otro está determinado en un momento fijo en el futuro. Cualquiera de estos dos momentos que llegue primero será el momento de la redención. Si hacemos teshuvá completa, entonces el momento fijado de antemano no se tomará en cuenta. Ahora, ¿qué podemos hacer para atraer al Mesías? La siguiente analogía nos da una idea de lo que es cómo estamos perdiendo sin el Mesías, para ayudarnos a valorar la importancia de esforzarnos en nuestros comportamientos y acciones para apresurar su llegada. Rab Shimon Schwab recurre a una bellísima parábola respecto a nuestra manera de ser sin el Mesías y a nuestra despreocupada falta de conciencia respecto a la situación en la cual nos encontramos. Imagina que estás en una boda. Todos están bien vestidos, la orquesta está tocando, los fotógrafos están sacando fotos, la comida es deliciosa, todos la están pasando muy bien. Solamente falta una cosa: la novia aún no ha llegado. No importa cuán bello sea el escenario, la mayoría de las personas entienden que una boda sin la novia no vale nada. Bueno, un mundo sin el Mesías es como una boda sin la novia. La única diferencia es que nosotros ni siquiera nos damos cuenta que la novia no está aquí. Esto fue tomado del libro Rab Issachar Frand, en las páginas 241 y 242. Tal como vimos al final de la sección anterior, hay dos maneras en las cuales puede llegar el Mesías, ya sea porque nosotros nos ganemos el mérito de su llegada o en el momento que ya está calculado en el futuro sin importar nuestros méritos. En la siguiente fuente vamos a ver las acciones personales de cada uno pueden ayudar a apresurar la llegada del Mesías y de esta manera llevar al mundo hacia su perfeccionamiento. La teshuvá es el proceso mediante el cual la persona mejora su carácter y sus actos y regresa a Dios. En el Talmud Bavli Sanedrín 98a, el Mesías llegará o cuando la generación sea completamente justa al haber hecho teshuvá o cuando sea completamente malvada. Rabí Yohanan dijo: el hijo de David solo vendrá en una generación que sea completamente justa a través del proceso de la teshuvá, o en una generación que sea completamente malvada. Como vamos a ver a continuación, los actos que tienen una capacidad especial para acelerar la llegada del Mesías, o sea, cuáles son esos actos, y vamos a ver que Rab Dressler explica de qué manera el Mesías puede llegar a venir en una generación que no lo merezca.
Rabí Yehoshua le preguntó a Eliahu Anabí, ¿cuándo llegará el Mesías? Él le contestó, ve y pregúntale a él, ¿a dónde está? Sentado en los portales de Roma. ¿Y cómo podré reconocerlo? Se sienta entre los pobres leprosos, todos los demás quitan todos sus vendajes al mismo tiempo y luego cubren sus llagas con vendajes limpios. El Mesías quita y vuelve a cubrir de una venda a la vez, pensando, tal vez ahora será el momento en el cual me van a necesitar y no me quiero demorar. Rabí Yehoshua fue al Mesías y le dijo, la paz sea contigo, mi señor, mi maestro. Y él le respondió, la paz sea contigo, hijo de Leví. Rabí Yehoshua le preguntó, ¿cuándo llegará el Señor? Él le respondió, hoy. Rabí Yehoshua regresó a Eliahu Anabí, quien entonces le preguntó, ¿qué es lo que él te dijo? Rabí Yehoshua respondió, él dijo, la paz sea contigo, hijo de Leví. Eliahu le dijo, él te aseguró que tanto tú como tu padre tendrán un lugar en el mundo venidero, puesto que te dio una bendición de paz y mencionó también a tu padre. Rashi dice, Rabí Yehoshua dijo, pero él me mintió diciendo, hoy llegaré, pero él no ha llegado. Eliahu Anabí dijo, a esto es lo que él se refiere, tal como dice el versículo, hoy, si tan solo tú oyeras la voz de Dios. Teilim 95:7. Basándose en la fuente anterior, el Talmud afirma que si todo el pueblo judío observara 2 Shabbatot consecutivos, el Mesías se presentaría y de inmediato tendría lugar la redención final. Shabbat 118b. Hay méritos especiales que pueden ayudar a acelerar la llegada del Mesías, tal como lo vamos a describir en la siguiente fuente. El segundo templo fue destruido por Sinah-Hinam, o sea, por el odio infundado. Por lo tanto, el templo puede ser reconstruido bajo el reinado del Mesías, siendo respetuosos y preocupándonos por otros judíos, demostrando amor, practicando actos de bondad, construyendo la paz y erradicando el Lashon Hara. Sefat Emet Rosh Hashanah 56:41. Podemos acercar la redención amando a otros judíos. Debido a que el templo fue destruido a causa del odio infundado, sin lugar a dudas podemos ayudar a reconstruirlo amando a nuestros prójimos judíos. Hatam Sofer sobre la Agadá de Pesach, Halach Mahaniah. Al practicar actos de bondad podemos ayudar a acelerar la redención. Si vas a preguntar qué hemos ganado con ser liberados de Egipto si estamos nuevamente en exilio, la diferencia es que cuando éramos esclavos en Egipto no teníamos la posibilidad de acelerar nuestra redención. Sin embargo, en este exilio somos capaces de llevarlo a su fin a través de actos de bondad. Es por eso que al comenzar el Seder de Pesach invitamos a los huéspedes a nuestro hogar diciendo, quien esté hambriento que venga y se una al Seder. En mérito de este podremos reconstruir el templo y estar el próximo año en Jerusalén. El Hafez Haim, Shemirat Alashon, Helek Sheni, capítulo 7, dice que el Mesías llegará cuando logremos paz en nuestras comunidades, erradicando el odio infundado y cuando no haya más habladurías ni se hable de manera peyorativa de los demás. Está escrito en el nombre del Sagrado Zohar que incluso si una sola congregación logra mantener la paz de manera adecuada, puede llegar a tener el mérito de traer al Mesías. Por lo tanto, la llegada del Mesías depende de nosotros mismos. Se sabe, para lograr preservar la paz debemos ser cuidadosos en evitar tanto el odio infundado como el hecho de hablar peyorativamente unos de los otros. Cada individuo que se esfuerza para rectificar estos defectos tendrá una parte en la reconstrucción del templo futuro. De otra manera, el templo permanecerá eternamente destruido, que Dios no lo permita. Uno podría concluir que está fuera de sus posibilidades acercar la llegada del Mesías. Si las generaciones anteriores que estaban más conectadas con la espiritualidad no pudieron hacerlo, entonces, ¿cómo vamos a poder hacerlo nosotros? Ofrecemos 2 respuestas a esta pregunta. La primera pertenece a Rab Dessler citando al cabalista Arizal y la segunda pertenece al Hafez Haim. Rab Eliahu Dessler, Michtav Me Eliahu, volumen 4,
páginas 301, 302. Dios considera como algo extraordinario todo esfuerzo y logro espiritual que alcancemos en la actualidad. ¿Cuál es el beneficio de nuestro exilio? ¿Cómo puede ser posible la rectificación del mundo cuando las generaciones están cada vez más alejadas de lo espiritual? La verdad es que a medida que las generaciones se van alejando de la Torá, cada acercamiento al estudio de la Torá y el cumplimiento de las misbot santifica en gran medida el nombre de Dios. El Hafez Haim Sahor Lemirian, capítulo 18, dice que cada persona puede contribuir para traer al Mesías utilizando sus habilidades únicas y singulares. Si preguntas qué debemos cambiar, cómo podemos prepararnos para la llegada del Mesías, te respondería diciendo que Dios no espera de nosotros grandes logros ni cosas que nos resulten imposibles de lograr. Por el contrario, cada persona debe esforzarse por lograr aquello que se encuentra dentro de sus propias posibilidades. Por ejemplo, si alguien es capaz de estudiar la Mishnah, debe establecer un momento fijo cada día en el cual dejará de lado sus negocios y estudiará una cantidad adecuada de la Mishnah. Similarmente, alguien que tiene la capacidad de entender la Gedatá del Talmud en Ain Yaakov, en el Midrash y en trabajos similares debe estudiar aquello que es capaz de entender. Entonces, una persona que es capaz de entender el Talmud y la ley judía está aún más obligada a fijar un cronograma fijo de estudio y dedicarse al Talmud y a la ley judía. Por lo tanto, debemos prepararnos en todas maneras posibles para la llegada de nuestro Mesías. Cada persona debe esforzar más, poner más empeño y mejorar su comportamiento delante de Dios para que podamos tener el mérito de revelar el honor de Dios en el mundo de acuerdo a su voluntad rápidamente en nuestros días. Hemos estudiado que el Mesías solo vendrá si una generación es completamente recta o completamente culpable. Pero ¿por qué una generación sin ningún mérito merece la llegada del Mesías? Si incluso una generación con alguna porción de bien sería más meritoria, por lógica, ¿no? Ahora el Rab Eliyahu Dessler, en Mihtame Eliyahu, volumen 3, páginas 222 y 223, dice que cuando hay alguna medida de bien, las personas pueden fingir ser virtuosas. Como solo hay mal, las personas llegan a comprender que necesitan a Hashem. Llama mucho la atención porque una generación completamente culpable tiene más posibilidades de traer a Mesías que una generación en la cual se encuentran mezclados el bien y el mal. La idea es que mientras que existe una mezcla del bien y el mal, la gente usará el bien para ocultar el mal y disfrazarse de justos cuando en realidad no lo son. En este estado, una persona se encuentra muy lejos de la Teshuvá y también muy lejos de estar preparadas para la redención. Pero en una generación que es completamente culpable, cuando las personas son materialistas, se inclinan hacia lo físico, sin ninguna semblanza de espiritualidad, específicamente en esta circunstancia hay una virtud que sobresale, y es la simplicidad. En este punto es imposible que las personas oculten el mal que tienen en su interior con trucos y engaños. Sin una noción de lo que es justo, ya no queda ninguna fachada con la cual la persona puede engañarse a sí misma. Es precisamente en este punto cuando la persona está más cerca de la Teshuvá, porque puede sentir que si Dios no la ayuda, está totalmente perdido. Hasbe Shalom. Tal como afirma el dicho, no tenemos en qué apoyarnos excepto en nuestro Padre en los cielos. El reconocimiento de esta verdad es una condición previa a la llegada del Mesías. Ahora, la era premesiánica, ¿cómo va a ser? Sin importar la naturaleza de la redención final, en general se entiende que el tiempo previo a la llegada del Mesías, conocido como Ikvetá de Meshiach, los últimos pasos antes del Mesías, Rab Sadok Pokeda Karim dice que tendrá características especiales y discernibles. Ciertos desarrollos políticos, económicos y sociológicos marcarán este periodo y nos llevarán a preguntarnos, ¿acaso ya estamos viviendo en la era premesiánica?
Vamos a ver cuáles son los antecedentes políticos. En Teilim 147:2, con Mesudot David, Jerusalén será reconstruida. El constructor de Jerusalén es Dios. Él reunirá a los remanentes de Israel. Mesudot David, en el futuro Dios será el constructor de Jerusalén. Entonces, Él reunirá en Jerusalén a los dispersos desde todos los rincones de la tierra. Talmud Bavli, Megilá 17b, con Rashi, la tierra de Israel florecerá. ¿Por qué los sabios instituyeron que se diga la bendición para la reunión de los exilios en la midá silenciosa, después de la bendición por la abundancia de los años? Porque este orden de los eventos está aludido en el versículo. Pero ustedes, montañas de Israel, harán brotar sus ramas y darán su fruto. Para mí, pueblo de Israel, porque están cerca del retorno. Y Ezequiel 36:8. Rashi dice que esto implica que la reunión de los exilios tendrá lugar en un momento en que habrá cosechas abundantes. Bereshit 25:18-19, con Balaturim, dice: los pueblos árabes tendrán prominencia, pero finalmente caerán. Las dos frases siguientes aparecen una a continuación de la otra. Y él, los descendientes de Ismael, cayó delante de todos sus hermanos, y estos son las generaciones de Isaac. Balaturim. Estas dos frases están colocadas una a continuación de la otra para enseñarnos que cuando Ismael, de quien descienden los árabes, caiga al final de los días, entonces se levantará el hijo de David, el Mesías, quien es el descendiente de Isaac. Los dolores de parto del Mesías. Los sabios del Talmud anticiparon que el tiempo anterior a la llegada del Mesías sería difícil y duro para el mundo en general y para los judíos en particular. Ellos se refirieron a este fenómeno como los dolores del parto del Mesías, que tuvo 111a. Por esta razón, algunos de los sabios en verdad temieron vivir en esa época. De todas maneras, esa época es la piedra crucial que se debe atravesar en el camino hacia la llegada del Mesías. La oscuridad y los dolores de parto tomarán la forma de una decadencia espiritual y de las virtudes morales. Talmud Bavli, Sotá 49b. En la era premesiánica, la sociedad se deteriorará. En los tiempos previos a la llegada del Mesías se incrementará la insolencia y disminuirá el honor. Los viñedos darán sus frutos con abundancia, pero el vino será muy caro. El gobierno caerá en la herejía y no habrá nadie que pueda reprenderlos. El sitio de reunión de los estudiosos será usado para la inmoralidad. El Galil será destruido y los bordes serán desolados, y los habitantes de la frontera irán suplicando de lugar en lugar sin que nadie se compadezca de ellos. La sabiduría de los estudiosos se degenerará. Quienes temen al pecado serán despreciados, faltará la verdad. Los jóvenes humillarán a los ancianos se pondrán de pie ante la presencia de los jóvenes. El hijo se rebelará contra el padre, la hija contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre serán los miembros de su propia casa. El rostro de la generación será como el rostro de un perro. Un hijo no se avergonzará delante de su padre. Entonces, ¿en quién podremos confiar? En nuestro Padre en los cielos. Talmud Bavli, Sanedrín 97a, dice que en los tiempos previos a la llegada del Mesías se deteriorará la erudición judía. Dijo Rabí Yohanan: en la generación en la cual vendrá el hijo de David, el Mesías, habrá pocos sabios de la Torá, y el respeto al resto, sus ojos se perderán en la pena y el dolor. Habrá múltiples problemas y se decretarán nuevamente decretos malvados. Cada nuevo mal llegará rápidamente antes de que el anterior se haya acabado. El propósito de este penar es pavimentar espiritualmente el camino para la llegada del Mesías y de la nueva era que comenzará con él. El Rab Eliyahu Dessler, en Michtav Me'Eliyahu, volumen 5, página 207, dice que el crecimiento del materialismo en la era premesiánica provocará un despertar espiritual que será la catálisis para la llegada del Mesías.
En el mundo de la medicina, se sabe que a las personas sanas se les inocula inyectándoles una forma debilitada de la enfermedad para despertar de esta manera anticuerpos que puedan luchar contra esa enfermedad. Lo mismo ocurre en los asuntos espirituales. A veces es necesario inyectar en nosotros mismos un estado de extremo materialismo, incluso en un momento en el cual la inclinación al bien no se ve atacada por la inclinación al mal, para lograr despertar la capacidad de la inclinación del bien, de pelear en contra de la inclinación al mal cuando se presente la necesidad. Por esta razón, Adán fue enviado al mundo físico y esta es también la razón de la prueba de la era premesiánica. El despertar para luchar contra el materialismo será en sí mismo un catalizador espiritual para acercar la llegada del Mesías. A pesar de que la era premesiánica es un momento crucial en la preparación para la llegada del Mesías, los difíciles desafíos espirituales presentados en esta época nunca se consideraron algo que la persona debe desear. En el Talmud Bablí, Sanedrín 98b, algunos sabios desearon no ser testigos de los dolores de parto previos a la llegada del Mesías. Ula dijo que el Mesías llegue, pero que yo no lo vea. También Rabá dijo lo mismo, que el Mesías llegue, pero que yo no lo vea. Rabí Yosef dijo que el Mesías llegue y que yo tenga el mérito de sentarme a la sombra de la montura de su burro. Abaye le pregunta a Rabá, ¿cuál es la razón por la cual no deseas verlo? ¿Se debe a los dolores de parto anteriores a la llegada del Mesías? Pero se ha enseñado, los discípulos de Rabí Elazar le preguntaron, ¿qué debe hacer una persona para salvarse de los dolores de parto del Mesías? Él respondió, dedicarse al estudio de la Torá y realizar actos de bien. Y tú, mi maestro, haces ambas cosas. Rabá respondió, temo que el pecado provoque que pierda mis méritos. Ahora, ¿acaso ya los estamos viviendo? Rabbi Aryeh Kaplan, el verdadero Mesías, en las páginas 83, 89 y 90, dice que aparentemente en nuestros días se han cumplido las condiciones establecidas para la era premesiánica. Si observamos sin prejuicio el mundo actual, veremos que vivimos en una época en la cual se están cumpliendo prácticamente todas las profecías judías relativas al preludio de la era mesiánica. Los estudios religiosos serán despreciados y utilizados por los no creyentes para reforzar sus propias religiones. Sotá 49b, Sanedrín 97a, Derech Erez Sutá 10, el judaísmo sufrirá enormemente debido a estos trastornos. De acuerdo a una tradición, los judíos se dividirán en varios grupos, cada uno de los cuales aclamará poseer la verdad, haciendo que sea prácticamente imposible discernir el verdadero judaísmo del falso. Este es el significado de la profecía de Isaías 59:15. Faltará la verdad. Sanedrín 97a. También fue predicho que muchos abandonarán completamente el judaísmo. Rambam y Geret Teimán 1. Por supuesto, habrá otros judíos que se mantendrán fieles a sus tradiciones. Una de las tradiciones más importantes respecto a la era mesiánica se refiere al retorno de la diáspora y al reasentamiento de la tierra de Israel. Esto comenzará con cierto grado de independencia política y, de acuerdo a algunas opiniones, con el permiso de las otras naciones. Hay numerosas tradiciones que afirman que los judíos comenzarán a regresar a la tierra de Israel como un preludio a la llegada del Mesías. También hay una tradición que asegura que en esa época la tierra será cultivada basándose en la profecía de Ezequiel, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Ahora, ¿cómo es la era mesiánica? En contraste con el caos que dominará durante la era premesiánica, la era mesiánica será un tiempo de paz y de proliferación del conocimiento de Dios. Durante el tiempo del Mesías tendrán lugar dos resurrecciones de los muertos, una al comienzo de la era mesiánica para los justos y la segunda al finalizar la era mesiánica para todos los demás. El concepto de resurrección lo vamos a analizar con más profundidad en el tercer shiur, que va a ser titulado El mundo venidero y la resurrección de los muertos. Ahora, una época de paz y prosperidad.
Rambam, comentario a la Mishnah, introducción al Sanedrín, capítulo 10, dice que en la era mesiánica no habrá opresión política. La existencia de Dios será algo obvio y reinarán la paz y la perfección. El gran beneficio que habrá en esos días, los del Mesías, es que descansaremos de nuestra subyugación a los gobiernos no judíos, que es lo que evita que cumplamos todas las misbot. Se incrementará la sabiduría, tal como lo asevera el versículo. La tierra estará llena del conocimiento de Dios, tal como las aguas cubren el mar. Yeshayahu 11:9. Cesarán las guerras, tal como lo afirma el versículo, y convertirán las espadas en arados y las lanzas en hoces. Ninguna nación levantará la espada contra otra nación, ni aprenderán más la guerra. Esto es en el capítulo 2, versículo 4. En estos días habrá una gran perfección y mereceremos la vida del mundo venidero. Con asistencia milagrosa el Mesías asegurará la paz mundial, ya sea por la fuerza o con consentimiento. La era mesiánica será una época en la cual el reinado retornará a Israel y todos los judíos regresarán a la tierra de Israel. Este será un rey grandioso y su palacio será en Sion, o sea, en Jerusalén. Su nombre y su fama se expandirá más que el rey Shlomo. Todas las naciones harán paz con él y todos los países le servirán debido a su gran rectitud y por las maravillas que él hará. Todo el que se levante en su contra será destruido por Dios y será entregado en sus manos, las del Mesías. El pueblo judío se unirá bajo el mando del Mesías, y los convertiré en una nación en la tierra sobre las montañas de Israel, y todos tendrán un solo rey. Eso está en Ezequiel 37:22. También va a haber un reconocimiento de la existencia de Hashem. Sin ninguna duda, la paz es placentera por sí misma, pero no es un fin en sí mismo. El objetivo de la paz que reinará durante la era mesiánica es facilitar la conciencia respecto a la existencia de Hashem. Rambam en Hilhot Melahim 12:5. El objetivo de la paz y de la prosperidad es facilitar la promulgación del reconocimiento de la existencia de Dios. En ese tiempo no habrá hambre ni guerra, no habrá celos ni competencia. El bien será abundante y toda la clase de delicias estarán al alcance de la mano. La tarea de todo el mundo será pura y simplemente reconocer la existencia de Dios. El pueblo judío tendrá una sabiduría excepcional y entenderá los secretos más profundos de la existencia. Podrán conocer a su Creador tanto como sea humanamente posible. Tal como afirma el versículo, la tierra estará llena de conocimiento de Dios, tal como las aguas cubren el mar. Yeshayahu 11:9. En el mismo Sefer, o sea, de Yeshayahu, en el capítulo 2, versos 2 y 3, dice que todas las naciones del mundo vendrán al Bet Hamikdash, o sea, al templo en Jerusalén, para buscar el conocimiento de Dios. Ocurrirá al final de los días, la montaña del templo de Dios se establecerá firmemente como la cabeza de todas las montañas, y todas las naciones manarán hacia allí. Muchos pueblos irán y dirán: vamos a subir a la montaña de Dios, al templo del Dios de Jacob, y Él nos enseñará sus caminos, y nosotros seguiremos su senda, porque de Sión saldrá la Torá y la palabra de Dios de Jerusalén. El Rab Sadok HaKohen, Pri Sadik, Jucat 16, dice que se extenderá el conocimiento de la ley oral. La mayor revelación de la ley oral será a través del Mesías. Tal como dice el Midrash en Kohelet Rabá 2:1, toda la Torá que estudias en este mundo es como nada comparada a la Torá del mundo venidero, lo cual se refiere a los tiempos del Mesías. Habrá también el debilitamiento de la inclinación al mal. En Devarim 36 dice que, con el Rambam, dice que Dios quitará todos los impedimentos para servirle y habrá una inclinación natural hacia el bien. Dios quitará todas las barreras de tu corazón y de los corazones de tus descendientes, para que puedas amar al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces vivirás. Dice Rambam, desde el momento de la creación, el hombre tuvo
libre elección para elegir ser recto o ser malvado. Y así fue también en el tiempo de la Torá. Esta situación facilitó que el hombre sea capaz de ganar méritos a través del uso correcto de su libre elección, para el bien o al ser castigado al usarlo para el mal. Pero en los días del Mesías se elegirá el bien de manera natural. Ya no habrá ningún deseo para escoger aquello que no sea correcto. Las personas simplemente ya no lo desearán. Y Ezequiel 36:26 con Rashi dice que Dios le otorgará al hombre una nueva estructura psicológica. Y les daré un nuevo corazón, y colocaré un nuevo espíritu en ustedes, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Dice Rashi, un nuevo corazón, una tendencia renovada hacia el bien. Un puente hacia el mundo venidero. A pesar de que la era mesiánica, que durante la era mesiánica la libre elección se va a hacer muy limitada, de todas maneras la conciencia respecto a la existencia de Dios que prevalecerá en esos tiempos nos brindará una increíble oportunidad para el crecimiento espiritual. Como ya hemos visto en la primera clase sobre el Mesías, esta alteración de la realidad no es una negación del objetivo de nuestra existencia, sino más bien su cumplimiento de una manera fundamental. En la era mesiánica ganaremos una cercanía con Hashem, no a través del crecimiento subjetivo al superar a la inclinación al mal, ya que ésta habrá sido debilitada, sino a través del crecimiento objetivo al imbuirnos del Espíritu de Dios que todos podremos experimentar. De esta manera, la era mesiánica constituye un puente entre la vida en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero. El Rab Aryeh Kaplan en El verdadero Mesías dice en la página 96 que la era mesiánica es la transición hacia el mundo venidero. A pesar de que la era mesiánica el hombre seguirá teniendo libre elección, tendrá todos los incentivos para hacer el bien y seguir las enseñanzas de Dios. Será como si el poder del mal hubiera sido totalmente aniquilado. Y cuando la persona se aproxime a este nivel tan elevado, también ella merecerá la providencia divina, sin la limitación de las leyes de la naturaleza. Lo que ahora es obviamente un milagro se convertirá en la naturaleza de las cosas. Esto, junto a los nuevos poderes que la persona habrá ganado para sacar a luz lo mejor que la naturaleza intacta tiene para ofrecerle, llevará al hombre a su destino final, que es el mundo venidero. Audaz HaKodesh 2.38, Nesa Israel 50. El Rab Haim Friedlander en Siftei Haim, Pirkei Emuná Ubejirá, volumen 2, página 186. La era mesiánica será un tiempo de incomparable crecimiento espiritual a través del servicio a Dios perfeccionado. Vemos, sin embargo, que la era mesiánica será un tiempo para el cumplimiento de la Torá y de las misbot, a pesar de los cambios que tendrán lugar en la naturaleza de la libre elección, convirtiéndose en los términos del Rambam en la elección natural, que emana de un claro reconocimiento de la voluntad de Dios. En virtud del servicio a Dios que realizaremos en esos días, un servicio perfeccionado a través del entendimiento que llegará por el florecimiento de la sabiduría, el conocimiento y la tranquilidad, mereceremos la vida en el mundo venidero. Así iremos ascendiendo de un nivel a otro en virtud de esta manera perfeccionada de servicio divino, hasta lograr el elevado nivel que debería haber alcanzado Adam Arishon. De esta manera llevaremos al mundo a su estado final y perfecto, en el cual la libre elección será completamente anulada junto con el deseo por el mal, tal como dijo el Ramjal. Si Adam no hubiera pecado, la existencia podría haber sido como la existencia que habrá en el futuro. Con esto finalizo esta segunda parte. En la siguiente clase sobre el mundo venidero y la resurrección analizaremos de qué manera el mundo logrará llegar a cumplir su destino final. Espero que este shiur sea de bendición en las vidas de ustedes y que sigamos creciendo
en nuestro estudio de Torah, en el cumplimiento de Misvot. Ese es mi deseo para cada uno de nosotros. Hashem nos bendiga.